Hola mis amigos, tengan la bienvenida a este mismo video que estamos realizando el día de hoy. Mi nombre es Boris Soto y pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y precisamente te voy a hablar de la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la Iglesia cristiana, del mismo movimiento del cristianismo desde los primeros tiempos. Nosotros sabemos que no existía otra denominación en esos mismos tiempos. Sí existían los gnósticos, pero precisamente eran sectarios, ¿verdad? No eran verdaderamente cristianos. Ellos hablaban y tenían una doctrina totalmente falsa y pues totalmente contraria al cristianismo. Pero hablando del cristianismo en sí, solamente existía la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual ha sido perseguida bastante, incluso por el mismo imperio pagano romano. Ha sido pues perseguido por este imperio la misma Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, una cosa, hay que diferenciar lo que son el mismo imperio romano con lo que es la iglesia en Roma. No, la iglesia en Roma precisamente se conformaba no solamente de judíos, sino también se conformaba mayormente de aquellas gentes, de personas gentiles o de personas que no eran parte de la tierra de los judíos. Entonces, esto precisamente, antes de ingresar a este tema que va a estar muy interesante, espero que me acompañes el día de hoy. El imperio, entremos en materia sobre el imperio pagano y el cristianismo. Vamos a hablar sobre las persecuciones de este mismo imperio pagano hacia los cristianos. El cristianismo nació y se desarrolló dentro del marco político-cultural del imperio romano. Durante 3 siglos, lo que habíamos visto mucho más antes, el imperio pagano persiguió a los mismos cristianos, porque la religión de los cristianos pues representaba otro universalismo y prohibía a los mismos fieles rendir culto religioso al soberano. Entonces vamos a tocar unos 6 temas en esta misma precisa exposición, en este mismo video. Vamos a tocar 6 puntos que son muy importantes. Vamos a tocar sobre los primeros conversos, vamos a tocar sobre la persecución de Nerón, vamos a tocar pues el imperio romano y el cristianismo, vamos a tocar el desarrollo del cristianismo en los primeros 4 siglos y la persecución de Decio, y vamos a tocar también la persecución de Diocleciano, lo que habíamos visto en los anteriores videos, pero esta vez vamos a ver en un marco totalmente general. Vamos a introducir pues a este mismo video de una vez. Vamos a hablar sobre el imperio romano y el cristianismo, vamos a hacer una comparación, vamos a contarte lo que pasaba en esos mismos primeros siglos del cristianismo, del catolicismo. Bueno, el nacimiento y el primer desarrollo del mismo cristianismo tuvo lugar pues dentro del mismo marco cultural y político del mismo imperio romano. Bueno, afirmamos, y es cierto, pues que durante 3 siglos la Roma pagana persiguió a los mismos cristianos, pero sería equivocado pues pensar que el mismo imperio constituyó tan solo un factor negativo para la misma difusión del mismo evangelio. No solamente fue el imperio quien se oponía pues a los mismos cristianos, sino también hemos visto en muchas partes pues el mismo pueblo, se podría decir, de los mismos paganos se oponía igual a los mismos cristianos. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a decirte que la misma unidad del mundo grecolatino, conseguida por la misma Roma, había creado un mismo amplísimo espacio geográfico, ¿no?, dominado por una misma autoridad suprema, donde reinaba la paz y el orden, la tranquilidad existente hasta bien entrado en el siglo número 3, y la facilidad de comunicaciones entre las diversas tierras del imperio favorecían la misma circulación de las ideas. Era un centro. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running
una decisión arriesgada y valerosa, una decisión de vida o muerte, incluso desde un punto de vista meramente humano hablando, ¿no? Si nos preguntamos cuáles fueron las razones que determinaron el gran enfrentamiento entre el imperio pagano y el cristianismo, pues bueno, la religión cristiana fomentaba entre las gentes el respeto y la obediencia hacia la legítima autoridad. Como te decía, en Mateo capítulo 20 del versículo 15 al 21 te va a contar un relato, ¿verdad?, sobre una moneda donde agarra el mismo Señor Jesucristo. Y precisamente en esta frase se basaba prácticamente en resumidas toda la exposición de los cristianos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fue el principio formulado por el propio Señor Jesucristo. Los apóstoles desarrollaron esta doctrina y te lo resalto. La doctrina decía en Romanos capítulo 13 versículo 1, te dice: toda persona esté sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad que no provenga de Dios. Escribe el mismo San Pablo a los mismos fieles de Roma, y también les dice: temed a Dios, honrad al Rey. Temed a Dios, pero honrad al Rey. O sea, no habría que precisamente poner antes de Dios el mismo rey, el mismo gobernante, ¿no? Más bien el Rey de Reyes era el mismo Dios, y esto precisamente te dice Pedro, ¿no? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17. Exhortaba el mismo San Pedro a los mismos discípulos de esta manera. Bueno, el imperio por su parte era religiosamente liberal y toleraba con facilidad nuevos cultos y divinidades extranjeras. El choque y la ruptura llegaron porque Roma pretendió exigir a sus mismos súbditos cristianos algo que ellos no podían dar: el homenaje religioso de la adoración que solo a Dios les era lícito rendir. No podían los cristianos honrar, o mejor dicho, adorar al mismo emperador. Te hablemos un poquito de la persecución de Nerón, como te hablamos en los primeros videos. Las circunstancias que rodearon pues a la primera persecución, la neroniana, por ejemplo, fueron prodigios en las consecuencias al mismo cristianismo. Pese a que esa misma persecución no parece haberse extendido más allá de la urbe romana, la acusación oficial hecha a los mismos cristianos de ser los autores de un crimen horrendo, el incendio de Roma, cosa que fue pues prácticamente un incendio hecho por las manos del mismo emperador, contribuye pues esta misma mentira de modo decisivo a la creación de un estado generalizado de opinión pública profundamente hostil para los mismos cristianos. Para los católicos, el catolicismo era considerado por el historiador Tácito superstición detestable, así lo llamaba, superstición detestable, lo llamaba también nueva y peligrosa superstición detestable. Según Suetonio, perversa y extravagante, así te decía Suetonio, o sea, estos son los y también para Plinio el Joven era perversa y extravagante, ¿no? Entonces estos tres historiadores en los cuales también nos hemos basado para darte a entender todo lo que sucedía en esos mismos tiempos y qué es lo que pensaban los romanos para la Iglesia Católica Apostólica Romana, que eran obviamente parte del mismo pueblo de Roma, pero ellos ya los detestaban simplemente por ser católicos apostólicos romanos, simplemente por ser cristianos. Entonces, ¿qué más te puedo dar? Si los historiadores de esos mismos tiempos, es algo muy importante recalcar que la historia es, ¿qué te digo?, cortante, es tajante. Y te dice que los católicos apostólicos romanos, los primeros cristianos, han sufrido persecución por parte del Imperio Romano. El mismo Tácito califica a los cristianos de enemigos del género humano, y así te lo pone el mismo Tácito, a los mismos cristianos les dicen enemigos del género humano, y no puede por tanto sorprender que el mismo vulgo, o sea el popular, atribuyesen a los mismos apóstoles de Cristo los más monstruosos desórdenes, infanticidios inclusive, antropofagia también, y toda suerte de nefastas maldades. Los mismos cristianos a las fieras te decían
el mismo Tertuliano, se convirtió en el grito obligado en toda suerte de motines y también alargadas populares. Es muy importante también darte este mismo dato. Vamos a hablarte ahora sobre el desarrollo del cristianismo en los primeros siglos, y esto también vamos a poner aquí algo que es muy importante. Por esta misma razón, la misma persecución en esta misma época de los primeros tiempos no fue general ni continua, y los cristianos gozaron en ocasiones de largos periodos de paz, sin lograr por ello ninguna seguridad jurídica ni quedar a salvo de ulteriores agresiones que podían surgir también en cualquier momento. La ambigua actitud de estos mismos emperadores, de ciertos emperadores, digámoslo así, del siglo II, está reflejada en la célebre respuesta de Trajano, por ejemplo, a la consulta elevada por el mismo Plinio, gobernador de Bitinia, acerca de la misma conducta que debía de seguir con los mismos cristianos. Trajano declara que las mismas autoridades no habían de perseguirlos por su propia iniciativa, ni hacer caso de denuncias anónimas, ¿no?, pero debían actuar cuando recibiesen denuncias en regla, o sea, legales, llegando hasta la misma condena y muerte de los mismos cristianos que no apostataran y rehusaran sacrificar a los mismos dioses. El mismo Tertuliano, apologista cristiano y buen jurista, pondría también luego de relieve el absurdo del que encerraba la respuesta trajaniana, ¿no?, trajánica, digámoslo así. Si son criminales, dice, refiriéndose a los mismos cristianos, ¿por qué no los persigues? ¿Por qué no los persigues? Y si son inocentes, ¿por qué los castigas? En el siglo III las persecuciones tomaron un nuevo cariz, ¿no? En los intentos pues de renovación del mismo imperio, que siguieron a la anarquía militar, un periodo de religiosa desintegración política, uno de los mismos capítulos principales fue la misma restauración del culto hacia los mismos dioses y al mismo emperador, en cuanto a la misma expresión de la fidelidad de los súbditos, ¿no?, en Roma, y su soberano también. La iglesia cristiana, que prohibía a los mismos fieles participar en el culto imperial, apareció entonces como un poder enemigo, y esta fue la misma razón de una nueva oleada de persecuciones, promovidas ahora por la propia autoridad imperial, y que tuvieron también un alcance mucho más amplio que las precedentes, o sea, que las más antiguas. Vamos a hablar la persecución de Decio, y esto es algo importantísimo que tienes que saber. Desde el año aproximadamente 250, la primera de estas mismas grandes persecuciones a los cristianos siguió a un edicto dado por el mismo Decio, ordenando también a todos los habitantes del imperio que participasen personalmente en un sacrificio general en honor de los mismos dioses patrios. El edicto de Decio sorprendió una masa cristiana bastante numerosa ya, cuyo temple se había también reblandecido. Tras una larga época de paz, este temple se había reblandecido, había sido un poco blando con los mismos cristianos, pero sacando este edicto, obligando a estos mismos cristianos a sacrificar, a honrar, a hacer sacrificios a los mismos dioses paganos, los cristianos. Pues bueno, el resultado ha sido que aun cuando los mismos mártires fueron numerosos, o sea, sacrificados, torturados, porque ellos, los cristianos, se rehusaban pues hacer sacrificios a los mismos dioses paganos, hubo también muchos cristianos claudicantes que sacrificaban públicamente, o al menos recibieron pues el libelo, ¿no?, de haber sacrificado, y cuya reintegración a la misma comunión cristiana suscitó luego controversias en el seno de la misma iglesia, porque estos mismos que tenían el libelo, o sea, era un documento en el cual ellos decían que habían sacrificado, aunque no lo hubieran hecho, ellos te conseguían ese documento, y pues bueno, estos querían regresar a la iglesia cristiana, y suscita controversias, suscita miramientos, suscita porque muchos otros habían dado su vida por este mismo cristianismo, y estos fácilmente querían regresar a la iglesia. Pues bueno, la experiencia sufrida sirvió también en todo caso para templar los mismos espíritus, y cuando pocos años después el emperador Valeriano, del 253 al 260, promovió una nueva persecución, la resistencia cristiana católica fue mucho más firme. Los mártires
fueron muchos, y los católicos infieles, los cristianos infieles, los lapsi, muy pocos. O sea, así se les llamaba, lapsi. Los lapsis, los que habían sido, pues bueno, católicos o cristianos verdaderamente cobardes, habían sido pocos. Pero los católicos cristianos que fueron martirizados habían sido muchísimos, porque se habían negado a hacer verdaderamente sacrificios a los mismos dioses. La persecución, vamos a hablar de Diocleciano, lo que habíamos llevado también hace algunos videos atrás. Habíamos llevado pues la persecución de Diocleciano, precisamente lo que están ustedes viendo en pantallas. Bueno, la mayor persecución fue sin duda la última persecución, que tuvo lugar a comienzos del siglo número 4, dentro del mismo marco de la gran reforma de las mismas estructuras de Roma realizada por el emperador Diocleciano. Este emperador Diocleciano, pues el nuevo régimen instituido por el mismo fundador del Bajo Imperio fue la misma tetrarquía, es decir, el gobierno por un colegio imperial. Este colegio era totalmente imperial, de 4 miembros, que se distribuían la administración de los inmensos territorios romanos. El régimen tetrajerárquico atribuía también a la religión tradicional un destacado papel en la misma regeneración del imperio, pese a lo cual Diocleciano no persiguió a los cristianos durante los primeros 18 años de su mismo reinado. Diversos factores, entre ellos sin duda la influencia del mismo César Galerio, que había sido un poco blando con los mismos cristianos, y después pues fueron determinantes del mismo comienzo de esta tardía pero durísima persecución. César había cambiado y había sido pues duro con los mismos cristianos, y pues por esta influencia Diocleciano da este inicio a la persecución después de 18 años de gobierno. 4 edictos contra los mismos cristianos fueron promulgados entre febrero del año 303 y marzo del año 304, con el mismo designio de terminar de una vez y para siempre con el cristianismo, con el catolicismo y la Iglesia católica. La persecución ha sido muy violenta e hizo que muchos mártires en la mayoría de las mismas provincias del imperio, tan solo las mismas Galías y también la Britania, gobernadas por el mismo César Constancio Cloro, simpatizante con el mismo cristianismo y padre del mismo futuro emperador Constantino, quedaron prácticamente inmunes de los rugores persecutorios. El balance final de esta misma última y gran persecución constituye absoluto fracaso. Diocleciano, tras renunciar al trono imperial, vivió todavía lo suficiente en su Dalmacia natal para también presenciar, desde su retiro de Spalato, el epílogo de la era de las persecuciones y los comienzos de una época de libertad para la Iglesia católica y los cristianos apostólicos romanos. Pues es muy importante esto. Y vamos a recalcar y vamos a sacar una palabrita que también vamos a emplearlo, y también lo he datado en este mismo video. Es la palabra lapsi. La palabra lapsi hoy se puede emplear, o sea, en la aplicación te estoy diciendo, basándonos en la
Esto es lo que nosotros queríamos decirles, darles la información el día de hoy. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta información. La información en documento va a estar también datado en este mismo video, en la descripción del video, y también tú vas a tener en esta misma publicación vas a tener el video tanto en el blog como también en el video de YouTube. Espero que te guste mucho estos videos que nosotros estamos realizando. Pues bueno, nos encontramos en otra transmisión. Espero que les guste. Muchas gracias y espero que les sirva esta transmisión también, estos videos que son interesantes, ¿verdad? Acabando ya con las persecuciones en el sentido informático, vamos a ir ahora sentido preciso sobre los mismos emperadores y todos aquellos, pero también vamos a hablar sobre la historia y la misma expansión del mismo cristianismo en los primeros siglos. Y pues esto va a estar interesante. Muchas gracias y hay mucho todavía que decir y descubrir en la historia. Escudriñemos juntos. Adelante. Chao, chao.